Muy buenos días, Manuel Ventura nuevamente. Bienvenidos a este espacio Hablando con Manu. ¿Por qué sabemos que estamos en el fin de los tiempos? Porque estamos en la recta final, lo vamos a ver hoy día y nos vamos a basar en el capítulo 24 de Mateo, en el cual Jesús, muy fiel a su estilo, habla de muchos eventos dentro de un solo capítulo. O sea, habla de eventos que sucedieron ya, eventos que están sucediendo y eventos que sucederán. Muy fiel a su estilo y muy fiel al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, Jesús habla de muchos eventos dentro de una sola narración. Y entonces tenemos que aprender un poco a ver cómo es que se desarrollan estas cosas. Y yo me voy a apoyar en este libro y en esta cajita para hacerles una observación. Si ustedes ven ahorita el libro con la cajita, desde el punto de vista de la observación de ustedes, pareciera que es un solo objeto. Es decir, tanto la cajita como el libro que está detrás de él aparecieran desde su punto de observación como un solo elemento. Sin embargo, si yo giro estos elementos, ustedes podrán ver que la cajita es un elemento separado del libro. Es decir, que cuando está la narración de Jesús del capítulo 24, hay varios eventos que parecieran ser uno solo desde el punto de vista de la lectura. Sin embargo, hay varios elementos de por medio. Y eso es lo que vamos a ver ahora en nuestra pizarra, la cual vamos a pasar después de esta breve introducción. Entonces, ¿cuál es la principal característica que se está dando hoy en día dentro de los cumplimientos? Como ya lo he dicho varias veces, es la apostasía. ¿Qué cosa es la apostasía? Recordemos que Juan escribe tanto el Evangelio de Juan como primera, segunda y tercera de Juan, incluyendo el Apocalipsis, alrededor entre el 90 y 95 después de Cristo. Es decir, es el último apóstol vivo, es el último apóstol que va a narrar las cosas que están sucediendo y que sucederán en adelante. Entonces, veamos cuál es el contexto histórico de primera de Juan y del Evangelio de Juan. Y arranquemos un poco del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es escrito justamente por Juan para resaltar la deidad de Cristo. ¿Por qué Juan empieza su evangelio usando la palabra logos, la palabra palabra? ¿Por qué hace tanto énfasis y dice, y el logos era Dios, el logo era con Dios, y por el logo fueron todas las cosas hechas? Es bien importante que entendamos cuál era la cultura de ese momento, la cultura griega. Dentro de la cultura griega, los dioses también solían tener hijos con mujeres del mundo. Y de ahí salían los famosos semidioses de la época. Pero los semidioses de la época eran llamados justamente los logos. Eran los que intercedían entre el dios y la humanidad. Pero estos semidioses en realidad no eran dios. Eran, como su nombre lo dice, semidioses. Es decir, era un hombre que era un hijo de Dios, pero que en realidad no era Dios. Esa filosofía se había introducido dentro de la iglesia primitiva y también se habían introducido varias filosofías que hoy día conocemos, por ejemplo, como la nueva era, ¿no? Nosotros somos energía y entonces como Dios es energía, somos uno con el universo. Y ahí nacieron los famosos evangelios apócrifos. La mayoría de los evangelios apócrifos, si ustedes los estudian, van a ver que todos ellos, o su gran mayoría, están abocados hacia un gran misticismo. Es justamente lo que significa apostasía. Enseñar algo que está reñido con las Escrituras o que está reñido con la doctrina de Cristo, con la doctrina de Dios. Entonces Juan, tanto en su Evangelio, que es una forma de decir, este es el Hijo de Dios, pero es Dios. De ahí la importancia de los primeros versículos del Evangelio de Juan, donde insiste y presenta a Jesús como Logos, pero como el Logos Dios. Y todo el Evangelio de Juan está orientado a resaltar la deidad de Cristo. Entonces esto es importante poderlo tener en claro dentro del concepto histórico. Entonces, en 1 Juan, cuando justamente Juan nos habla de los apóstatas y habla de aquellos que son los anticristos, es decir, los que están en contra de Cristo, dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces es bien interesante porque lo que está diciendo Juan en ese momento es que si bien es cierto, se apartaron de la iglesia o se apartaron de las creencias, desde un inicio no pertenecían a Dios. Es decir, desde un momento ellos no eran realmente lo que hoy día conocemos como cristianos.
porque en realidad estaban creyendo lo que ellos querían creer. De ahí nacen los famosos evangelios apócrifos. De ahí nacen justamente todas aquellas posturas que dicen estar dentro de Dios, pero que en realidad están en contraposición de Dios. Un anticristo, es decir, yo estoy en contra de lo que Cristo predica. Y eso lo vamos a ver en unos minutos más adelante en nuestra pizarra, cuando expliquemos justamente los detalles del Evangelio del Reino, que es lo que Jesús menciona en el capítulo 24 de Mateo. Y vamos a ver algunos detalles de acortar los tiempos. Vamos a ver la profecía de Daniel, capítulo 9, que ya hemos tratado en videos anteriores, pero vamos a ver qué interesante es, porque esto nos ubica en tiempo y espacio. Y entonces todo este tema que está de moda, que es los temas de la apostasía, es la principal señal de que realmente estamos en el final de los tiempos. Hay muchas evidencias que se están cumpliendo y vamos a ver, entre ellas justamente, acortar los tiempos. En ese tiempo vamos a acortar los tiempos. Vamos a ver que justamente los conceptos de la mujer con dolores de parto, que esto será inicio del fin. Es decir, donde estamos ahora no son los 7 años de la tribulación. Esto, como decimos acá en Perú, el chancay de A20 con lo que se viene. Entonces, lo que se viene es bastante complejo. Hay varios rumores de guerras y de guerras ya bastante interesantes, como la de Armenia y Azerbaiyán, que están a punto de desbordarse. Mucha gente agarra y dice, no, pero son dos países allá en el Cáucaso, olvidado. Bueno, resulta que la zona que se están peleando, la zona que está en conflicto en este momento, es por donde pasan principalmente todos los oleoductos y los gasoductos que llevan las fuentes de energía a toda Europa. Entonces no es cosa pequeña. De ahí que ya Turquía ha manifestado por su apoyo incondicional a Azerbaiyán, e inclusive la Fuerza Aérea turca está bombardeando Armenia. Rusia ha enviado soldados a Armenia para hacer una especie de paz, de soldados de paz de la ONU, como solían ser, o sea, pararse más o menos en medio de ellos. Irán ya en una ocasión, la semana pasada, ha bombardeado a Azerbaiyán, indicando que habían violado sus territorios. Entonces, esta zona altamente conflictiva puede llevarnos a un desborde militar bastante serio. China y Taiwán están ahí constantemente en pie de guerra, acusándose mutuamente. Estados Unidos acaba de firmar la semana pasada un acuerdo que lo podría arrastrar a una guerra como las de Corea y de Vietnam. A su vez tenemos a los chinos en la frontera pakistaní, también con bastantes problemas, igual que con la India. Y entonces vemos que el mundo entero realmente en este momento es un polvorín con mecha corta. Al margen de todo eso, vamos a descubrir también ya en nuestra pizarra cómo los movimientos sísmicos en los últimos 50 años se han incrementado en cantidad y en intensidad. Y ahí vamos a analizar justamente los temas de los dolores de parto. Bueno, bienvenidos a este espacio. Vamos a pasar a nuestra pizarra para desarrollar con mucho mayor tiempo lo que significa Mateo 24 y el fin de los tiempos, porque hay muchas cosas interesantes que tenemos que verlas en la pizarra. Acompáñenme, vamos a verlo. Muy bien, ahora vamos a entrar a nuestra pizarra. Vamos a revisar los diferentes eventos que se están dando y que se pueden dar, y lo cual nos ubica en esta última parte de aquí. ¿Ok? Estamos en los tiempos finales, está a punto de terminar el tiempo de la gracia. Y vamos a revisar todos estos detalles en función de Mateo 24. Ahora, no voy a analizar todo Mateo 24, solamente me quiero enfocar en un detalle, que es acortar los días. Porque es algo que estuve investigando y preguntándole a Dios con mucho énfasis, y vamos a descubrir algunas cosas interesantes. Entonces, lo primero que tenemos que entender es dónde empieza el Nuevo Testamento y dónde termina el Antiguo Testamento. Recordemos que la palabra testamento en el concepto bíblico es pacto, es decir, hay un antiguo pacto, hay un nuevo pacto, hay un pacto eterno. No voy a entrar en el detalle del pacto eterno porque nos llevaría todo el video a explicarlo, pero me voy a concentrar en el antiguo pacto y nuevo pacto. Es decir, el antiguo pacto llega hasta aquí, y ya lo hemos visto varias veces en los diferentes cursos que hemos dado, de que en la cruz
realmente con la sangre de Cristo Jesús, de acuerdo a lo que Jesús mismo explica en la institución de lo que hoy día conocemos con la Santa Cena, dice que el nuevo pacto es su sangre. Donde se derrama la sangre de Cristo Jesús es aquí en la cruz. Por ende, todo lo que sucede antes de la cruz está desarrollado dentro del antiguo pacto. Entre ellos, el nacimiento de Jesús y su ministerio, desarrollado dentro del Antiguo Testamento. Ahora vamos a descubrir, para empezar, que hay un paréntesis que justamente se basa en este tema del ministerio de Jesús. Cuando Jesús está ministrando y hace las diferentes parábolas, hay una que es muy interesante, y es la de las bodas, y dice: el reino de los cielos es semejante a, y arranca la parábola, ¿no? Dice: un señor ha invitado a las bodas, entonces manda al criado a ratificar la invitación a los invitados. El criado va, y ustedes ya conocen la historia, todos los invitados salen con muchas excusas, y por ende regresa y le dice a su patrón, a su amo, y le dice: señor, he salido tal como me indicaste, pero tus invitados no quieren venir a la fiesta, o sea, no sé qué les ha pasado, pero se van a perder el buffet, se van a perder el baile, se van a perder la fiesta. Entonces dice que el amo agarra y le dice: ok, no te hagas problema. ¿Sabes qué? Si los invitados no quieren venir, no me va a hacer problema. Vamos a invitar a los que no estaban invitados a la fiesta. Entonces le dice: sal por ahí y entonces me traes a los cojos, a los mancos, a todos los que son desechados de la sociedad. Y entonces los trae y le dice: señor, pero aún hay más sitio. Entonces le dice: ahora sal y busca más abajo todavía. Ahora busca entre las prostitutas, los ladrones y a todo el desecho de la sociedad. Ok, y entonces llenan la fiesta. ¿Pero con quién están llenando la fiesta? ¿Con los invitados? O sea, los invitados originales, o los que no están invitados a la fiesta. Están llenando la fiesta con los que no están invitados a la fiesta. ¿Sabes quiénes no están invitados a la fiesta? Nosotros, los gentiles. Entonces ahí se abre este parámetro que es conocido como la gracia. Este parámetro que arranca justamente aquí en la cruz, porque Jesús a quienes vino a buscar, a los de Israel, a su pueblo, ¿correcto? Pero como su pueblo no quiso saber nada con Mesías, Jesús dice: ok, no nos hagamos problema, vamos a buscar a los que no están invitados en la fiesta, en este tiempo, la gracia. O sea, todos los que no estábamos invitados a la fiesta, ahora hemos sido invitados a la fiesta. Entonces vamos a partir de este preámbulo. Ya habíamos visto en los estudios anteriores que hemos hecho que en la Biblia hay diferentes evangelios. Recuerden que evangelio es buenas nuevas. Por ejemplo, Pablo nos habla de que a Abraham le fue predicado un evangelio en Gálatas. Revisen Gálatas capítulo 1 y van a descubrir de que Pablo indica de que a Abraham se le predicó un evangelio. Pero obviamente no puede ser el evangelio de la gracia, porque no había muerto Cristo Jesús, tampoco podría haber sido el Mesías, porque en la época de Abraham no era. Entonces, de acuerdo a Génesis 12.1 y de acuerdo a lo que se nos especifica en Gálatas 3.8, perdón, les había dicho que era Gálatas 1, Gálatas 3.8, el evangelio que se le predica a Abraham es: tú serás padre de muchas naciones, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ese evangelio, esa buena nueva, es la que se le predica a Abraham. También habíamos encontrado un evangelio que se menciona tanto en Números 21 como en Gálatas 3.6. Habíamos encontrado el evangelio del nacimiento de Jesús, el cual el ángel le anuncia tanto a José como a María el nacimiento de Jesús, ¿no? Que está en Mateo 1.18, Lucas 1.27. Entonces el mensaje del ángel Gabriel, tanto a José como a María, eran las buenas nuevas que estaba por nacer Cristo Jesús, ¿no es cierto? Después viene el evangelio de Juan el Bautista. O sea, ya nace Jesús, crece y entonces empieza el evangelio de Juan el Bautista. ¿Cuál era el evangelio de Juan el Bautista? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y entonces Juan el Bautista empieza a decir: entre ustedes, es decir, entre ustedes ya vive el Mesías. Es decir, el Mesías ya vino y pronto se va a manifestar. Y entonces Juan el Bautista va por delante del Mesías, abriendo camino, hablando del evangelio de la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva que anuncia Juan el Bautista? Que Jesús ya está entre la población de Israel y que pronto se va a manifestar. Después tenemos el evangelio que predica Jesús, que lo vemos en Mateo 9, Mateo 24, Mateo 4, y el cual nos habla de que es el evangelio del reino. Y el evangelio del reino, dice él, se predicará hasta el fin de la tierra. Y entonces
Mucha gente dice que este evangelio es el que se tiene que predicar hasta el fin de la tierra, y lo cual es cierto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. ¿Qué evangelio se está predicando hoy en día? ¿O qué evangelio nos enseñó Pablo a predicar? Resulta que también hay otro evangelio, que es el evangelio de la gracia. Y entonces mucha gente me ha preguntado, pero Manuel, si Felipe predicaba el evangelio del reino, ya en Hechos de los Apóstoles, o sea, ya de este lado de la cruz. Pero nuevamente, hay que estudiar los libros en orden cronológico y darnos cuenta en qué momento Felipe predicaba el evangelio del reino. Porque al inicio, efectivamente, aquí, en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, lo vemos predicar el evangelio del reino. Porque Pablo no se convierte hasta el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, es decir, hasta el año 36, según la mayoría de los estudiosos. Entonces, desde el 33 al 36, ¿qué se tenía que predicar? El evangelio del reino, que es lo que habían aprendido de Cristo Jesús. Recordemos que el evangelio de la gracia le es revelado a Pablo. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 20 recién, capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo está narrando y está diciendo a qué ha sido llamado. Y entonces él narra y dice que Cristo Jesús lo llamó a predicar a los gentiles el evangelio de la gracia. Ahora, él empezó a predicar apenas se convirtió, es decir, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles empezó a predicar de inmediato. No, por eso siempre les digo, tenemos que estudiar la Biblia. ¿Qué aprendemos nuevamente en Gálatas? En Gálatas, capítulo 1, dice que nuevamente Pablo narra su conversión y dice que después que salió de Damasco, se fue 3 años a Arabia. Y después de los 3 años en Arabia, recién subió a Jerusalén a buscar a los apóstoles, principalmente a Pedro y a todos los que habían tenido algún encuentro con Cristo Jesús. Es decir, aquellos que habían tenido principalmente varias reuniones o varios encuentros con Cristo Jesús resucitado. Entonces, eso ubica que el evangelio de la gracia nace o se empieza a predicar realmente a partir del año 38 al 40 después de Cristo. Entonces, hay un espacio de aquí que efectivamente se predica el evangelio del reino. Pero después desde ese punto en adelante, nunca más vamos a encontrar que se mencione el evangelio del reino, hasta Apocalipsis, donde dice que un ángel anunciará un evangelio distinto al de la gracia. Es decir, así como estos evangelios tuvieron su momento, porque Dios siempre trabajó con el ser humano, solo que de distintas formas, y de esa forma nos ha ido mostrando que Él siempre ha estado interesado en el ser humano, a su vez, ahora, en este tiempo que nosotros estamos aquí, que es el tiempo de la gracia, que es, como se dan cuenta, un paréntesis. En este momento es donde Dios nos está invitando a la boda que no estábamos invitados, porque los invitados de acá no querían ir. Entonces, en este periodo de acá, nos está invitando a nosotros, a los gentiles, los que no somos judíos por nacimiento. Ok, entonces el evangelio de la gracia lo podemos ver tanto en Hechos de los Apóstoles, muy fuerte, y vamos a ver que esto, contrariamente a lo que muchos piensan, la visita de Jesús a Pablo no fue única. Es decir, en el capítulo 9, cuando nosotros vemos la conversión de Pablo, nos diera la impresión que fue la única vez. Sin embargo, en el capítulo 26, y por eso hay que ser observadores con los detalles, cuando Pablo está sustentando justamente su llamamiento, y él dice, y cuenta con mucho lujo de detalle la conversión, dice, y entonces se me apareció Jesús, quien se dirigió a mí en lengua hebrea. Es interesantísimo ese detalle, porque las primeras palabras que menciona Jesús en hebreo es yo soy. Y todos sabemos que la forma en la cual se identificaba a Dios delante del pueblo de Israel era con las palabras yo soy. Por eso es que nadie las podía pronunciar. Por eso es que los fariseos se amargaban con Jesús cuando él decía yo soy. Justamente por ese concepto. Y entonces en el capítulo 26 vamos a descubrir de que Jesús se le presenta a Pablo como Dios. Es decir, porque dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Pero ojo, se lo dice en hebreo, no se lo dice en griego, no se lo dice en arameo, sino se lo dice en hebreo. Porque de esa manera Pablo tendría clarísimo de que Jesús es Dios. Ojo, no es un semidios, es Dios. Lo que hablábamos al inicio de este video, ¿recuerdan? Porque Juan justamente en su evangelio arranca con la palabra logos
Y Logos era Dios, y deja bien claro ese concepto de que Logos era Dios. Es decir, está dejando clarísimo de que Jesús es Dios, ¿correcto? Entonces, de aquí la importancia, porque si nosotros estamos predicando el Evangelio de la Gracia, de acuerdo a todo lo que vamos descubriendo en los diferentes pasajes de Hechos, y en Gálatas 1:8 es importante este detalle. Pablo dice, si cualquiera que os anuncie otro evangelio diferente a este, así seamos nosotros, sea un ángel, o sea quien fuera, ese evangelio es anatema. ¿Cuál es el evangelio que anuncia Pablo? La gracia. Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 4, ahí van a poder ver el detalle del evangelio de la gracia. ¿Cuál es el evangelio de la gracia? Cristo Jesús, muerto en una cruz, resucitado el tercer día, para arrepentimiento, perdón de pecados y obtener la vida eterna. Se acabó la oferta, hasta ahí llega la oferta. Y eso se da en este espacio de la gracia, el cual está a punto de culminar. Insisto, una de las más fuertes señales de que estamos aquí es la apostasía en las iglesias. Y entonces, en Romanos 2:16 vemos una declaración que a muchos se nos pasó por alto. Porque Pablo afirma en Romanos 2:16 que todos los que vivan en este espacio, es decir, de la cruz hasta el arrebatamiento de la iglesia, todos serán juzgados de acuerdo a este evangelio. No de acuerdo al evangelio del reino, no de acuerdo al evangelio de Abraham, tampoco al evangelio del pueblo, tampoco al evangelio sobre el nacimiento de Jesús, sino de acuerdo a este evangelio, el evangelio de la gracia. Entonces, ya podemos ubicarnos de que este es un tiempo muy especial. Ahora vamos a empezar a desglosar qué significa acortar los tiempos. Porque Jesús menciona en el capítulo 24 que tenemos que ver el libro de Daniel, conforme Daniel lo explica. Y Daniel toma varios detalles. Pequeño paréntesis en el video. Todos los libros proféticos como Apocalipsis, Daniel, Zacarías, Isaías y todos los demás profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es el caso de Apocalipsis, no se cumplen cronológicamente. Es decir, no arranca capítulo 1, después se cumple el 2 y el 3, no. Estos se pueden cumplir en forma indistinta, puede cumplirse parte de un capítulo, hacer una especie de paréntesis y de ahí cumplirse el resto. Ejemplo, vamos a ver las 9 semanas de Daniel, la cual están citadas en el libro, en el capítulo 24 de Mateo. ¿Qué cosas son las 7 semanas en el libro de Daniel? Lo voy a resumir muy rápidamente porque ya hemos hecho un video al respecto. Pero dice que desde que se da la orden de la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte del Mesías habrá en total 69 semanas. Estas 69 semanas se parten en varias semanas que, como les digo, ya lo hemos explicado en las 70 semanas de Daniel. Entonces voy a sumar todas de frente y hasta la muerte del Mesías es 69 semanas. Y eso nos deja una semana en el aire. Y de ahí la importancia de entender de que, por eso les digo, los libros proféticos no se cumplen en forma cronológica. Porque este paréntesis, justamente basado en la fiesta, en la simbología de la fiesta que hace Jesús en su ministerio, es el tiempo en el cual estamos siendo llamados todos aquellos que no fuimos invitados originalmente a la fiesta. Y entonces, la 7ª semana es la que en Apocalipsis se nos habla como los 7 años de la tribulación. Recordemos que estas son semanas de años. Es decir, desde que se dio la orden de la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte del Mesías, pasaron 69 semanas de años, 483 años, ¿correcto? Entonces, falta una semana de años, es decir, 7 años. La famosa semana de la tribulación, que está partida de acuerdo al mismo libro de Daniel y de acuerdo a la explicación del libro de Apocalipsis, en 3 años y medio y 3 años y medio, y entonces justamente dice que a la mitad cesarán los sacrificios, y entonces el anticristo ahí se nombrará Dios y exigirá que toda adoración sea solamente a él. Por eso es que Jesús dice, cuando escuches que la abominación extrema se ha manifestado, es decir, entonces corre. Y ahí estamos descubriendo que ya Jesús nos está hablando de varios temas, porque él habló de la destrucción del templo, que la
se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo. También nos está hablando de este tiempo. Este tiempo él lo llama los tiempos finales. Estamos en el final de los tiempos. Y este espacio de 7 años le llama el último tiempo. O sea, ya estamos viendo que Jesús en un mismo capítulo está hablando de 3 eventos distintos. Y está hablando inclusive de cómo darnos cuenta de que este tiempo final, es decir, este tiempo de aquí, ya esto es inminente. Y usa la parábola de la higuera. Y dice, cuando veas a la higuera reverdecer, que representa a Israel, la cual se reconstituyó como Estado en 1948, y desde ese entonces hasta hoy vamos un poquito más de 70 años, y por ende podríamos decir con toda seguridad de que estamos definitivamente hacia los tiempos finales. No vamos a decir cuánto tiempo falta, porque eso sería también algo incorrecto. Pero por las evidencias que nos presenta la Biblia y por las evidencias de lo que se está dando y por la profecía que se está dando en las iglesias, yo estoy recontra convencido de que este tiempo está llegando a su fin. Hay 2 eventos los cuales la Biblia menciona. Tanto en Corintios como en Tesalónica menciona el arrebatamiento, y después se va a cumplir los 7 años que faltan por cumplirse de la profecía de Daniel. Ahora, ¿por qué digo que el arrebatamiento será antes de esto? Porque hay varias posturas. Hay posturas que dicen que va a ser aquí, va a ser al medio y va a ser al final. Vamos por partes y por cucharadas. Daniel capítulo 9 dice claramente que la profecía de las 70 semanas es exclusivamente sobre el pueblo de Israel. No sobre la iglesia, sino sobre Israel. Y no solamente sobre Israel, sino quien determina el inicio de las semanas es la santa ciudad, Jerusalén. O sea, ni siquiera es Israel, sino Jerusalén. Entonces, vamos ahora a analizar algunos aspectos que también nos indican que estamos al final de los tiempos, y vamos a dejar el acortamiento del tiempo como postre. Algunos detalles importantes. En la Biblia, todos los números tienen importancia. El 7 es un número de perfección. Es decir, siempre que encontramos el número 7 en la Biblia es un número de perfección. Entonces, el Apocalipsis nos habla ya, sí, de que hay un reinado de 1000 años de Cristo Jesús. Y después de ese reinado, recién será el fin, por si acaso, ojo. El fin de mejor dicho, el fin no es aquí, sino es al final de los 1000 años. Ahora, habíamos visto ya en los estudios anteriores de que Jesús ha hecho un cumplimiento profético sobre las fiestas hebreas o conocidas como las fiestas judías. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las primicias. Habíamos visto también el tema de justamente el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, y habíamos visto que el Sukkot es justamente la fiesta del peregrinaje, y habíamos visto cómo la vida de Jesús realmente fue un peregrino, ¿no? O sea, nace en una prestada, vive en casa prestada y hasta es enterrado en una tumba prestada, lo cual representa claramente un peregrinaje. Entonces, pero hay 2 fiestas que están pendientes. Una es la fiesta de las trompetas, con Yom Teruah. Y en la fiesta de las trompetas es donde la mayoría de los cristianos pensamos que se llevará a cabo el arrebatamiento. La siguiente fiesta es la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación. Es ahí donde se llevará a cabo la segunda venida. Son 2 eventos distintos y separados por el tiempo, el cual no necesariamente tienen esta relación exacta de los 7 años. Es decir, el arrebatamiento puede ser años antes de que inicien los últimos 7 años. Recordemos que entre la fiesta de las trompetas que se lleva a cabo el primer día del 7º mes hebreo, no del 7º mes calendario gregoriano, sino hebreo, después de 10 días viene la fiesta del Yom Kippur. Entonces, esos parámetros los vamos a dejar ahí, pero eso también nos muestra de que la profecía de Daniel está próxima a cumplirse. Un detalle importante dentro de la profecía de Daniel habla sobre la multiplicación del conocimiento humano. Desde 1900 redondos,
empezó a medirse el conocimiento humano. En 1900 se estimaba de que cada 100 años se duplicaba el conocimiento humano. Descubrieron que en el año 1945 ya se había duplicado el conocimiento humano, entonces ya no fue cada 100 años sino cada 50. En los 70 descubrieron que ya no era cada 50 sino cada 25 y así sucesivamente. Ahora en el 2020 los científicos han descubierto que el conocimiento humano se duplica cada 2 años. Y se estima que para el 2030 el conocimiento humano se duplicará cada 2 horas. Es decir, que el conocimiento humano en los últimos 50 años ha ido corriendo a pasos agigantados. Y eso tiene mucho que ver con el tema de acortar los días. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver otro detalle de por qué estamos hacia el final de los tiempos. La Biblia nos dice que de Adán hasta Abraham hay 2000 años. Desde Abraham a la cruz hay otros 2000 años. Y si ya sabemos de que aquí hay 1000 años, lo único que nos queda para este espacio son 2000 años más. Desde la cruz. Por ende, si bien es cierto, no sabemos exactamente en qué año estamos, porque recuerden que cuando pasamos el calendario lunar al calendario solar que usamos hoy en día, hubo ciertos errores de cálculo. Y hay, según los expertos, más o menos alrededor de 10 años para arriba, para abajo, en el cálculo sobre el 2020. Es decir, podemos estar sobre el 2030 o podemos estar sobre el 2010. Por ende, el 2020 es una relación relativamente estimada o aproximada. Y eso lo hace más interesante porque eso hace que los cristianos estemos velando con mayor énfasis. Muy bien, entonces pasemos al tema importante de hoy día. Vamos a cortar, dice el Señor, si aquellos tiempos, es decir, los tiempos finales no fueran acortados, entonces nadie sería salvo. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó? Porque entonces, si aquí, en este espacio de acá, de acuerdo a la profecía de Daniel, son 7 años, y Dios no puede hacer días de 25 horas, o días de 12 horas, o días de 5 horas, y no puede tomar 2 por 1, es decir, que estos 7 años de acá son inamovibles. ¿Correcto? Estos 7 años tienen que durar 7 años para que se cumpla la profecía de Daniel y se cumpla la semana 70 de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Entonces nos llega la conclusión de que acortar los tiempos no es necesariamente acortar el día, es decir, hacer días de 15 horas o 18 horas. Eso sería algo ilógico, algo absurdo. Dios es muy sabio y nos insta, siempre lo he dicho, a usar nuestro criterio y usar nuestro razonamiento. Y entonces acá viene en colación lo que hemos estado hablando sobre duplicar el conocimiento humano. Y entonces lo que he logrado encontrar es que acortar los tiempos o acortar los días no es necesariamente que sean días más cortos, sino que los eventos empezarán a desarrollarse muy rápidamente. Les explico con 2 ejemplos. 2 ejemplos reales que están sucediendo, por ejemplo, aquí ahorita en el Perú. Primer ejemplo tiene que ver con la fibra óptica. Tema real. Estuve conversando con varios amigos, ustedes saben que yo me dedico a todo lo que es electrónica, todo lo que es seguridad electrónica, y entonces estaba conversando con amigos que son propietarios de las principales empresas de fibra óptica en el Perú. Su plan para entrar al mercado domiciliario estaba para el 2024, 2023, 2024. Este año 2020 ya entraron al tiempo de la fibra óptica domiciliaria por un tema de la coyuntura. La coyuntura los ha empujado a adelantar los planes. Y esto es justamente acortar los tiempos. Algo que debería suceder dentro de 3 o 4 años, sucede en este año. Y las cosas se están acelerando. El otro tema son los famosos movimientos LGTB, los movimientos pro aborto. En este tiempo de pandemia, en este tiempo en el cual hemos estado encerrados, el Estado peruano ha aprovechado a emitir una serie de decretos en los cuales ha acortado los tiempos para que los grupos minoritarios sean considerados dentro de los ámbitos políticos, sociales. Es decir, algo que a este movimiento le hubiera costado quizás una década completa de lucha, lo está consiguiendo en menos de 6 meses. Eso es acortar los tiempos. Es decir, los eventos a partir del 2020 en adelante van a empezar a desencadenarse muy rápidamente.
Ustedes me dirán, pero siempre ha habido guerras. Sí, es correcto. En los últimos 2000 años, y no los últimos 2000, en los últimos 5000 años de historia, que se conoce como historia universal, solamente han habido 23 años de paz. Es decir, hemos vivido en guerras. Pues 23 años en 5000 es nada. Eso quiere decir que hemos vivido guerra tras guerra. Pero desde el año 50 para acá, la cantidad de guerras es impresionante. Lo otro que habíamos visto es que Jesús usa la mención de inicio de dolores y Juan menciona que es como una mujer que va a dar a luz, la cual tiene dolores de parto. Nosotros sabemos ya que una mujer cuando va a dar a luz, eso quiere decir que ya hay 9 meses de gestación, empiezan los dolores de parto, los cuales van del nivel 1 hasta el nivel 9. Lo que pasa es que como nunca se han acabado los tiempos, no sabemos en qué nivel estamos. Pero si analizamos los últimos 50 años, el conocimiento humano ha ido corriendo, la intensidad y frecuencia de los terremotos ha ido en incremento, la frecuencia y la intensidad en los cuales los volcanes están haciendo erupción y están entrando en actividad es mucho más rápida que en todos los años anteriores. Estamos viendo de que realmente, al igual que en la mujer de parto, aquellos efectos como son las guerras, como son los terremotos, como son las erupciones volcánicas, como son las hambres, las sequías, las epidemias, se están haciendo cada vez más intensas y los tiempos entre una y otra cada vez son más cortos. Eso es lo que nos lleva a ubicarnos en este punto, en el punto final que estamos entrando a esta última curva de la gracia. Por lo tanto, yo sugiero y los insto a que cada uno haga arrepentimiento delante de Dios antes que no pueda ser hallado. Recordemos que en este tiempo, es decir, el tiempo de la tribulación, la gracia ya no está vigente. Los que quieran ser salvos aquí tendrán que pagarlo con su vida de acuerdo a lo que explica el Apocalipsis. Tú dices que si eres cristiano acá, te costará la vida. Te torturarán, te coaccionarán a negar a Cristo Jesús, y entonces, si es que eres salvo en este tiempo, lo serás, sí, pero te costará la vida. Aquí, en el tiempo de la gracia, que todavía está vigente, la salvación se obtiene por fe. Porque nos hace mención Pablo de que, habiendo previsto Dios en Abraham, previó este tiempo para nosotros, los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acortar los tiempos? Acortar los tiempos no es hacer días de 15 horas. Acortar los tiempos es que los eventos se van a empezar a desencadenar con mucha velocidad. Es decir, lo que antes podría generarse una década, se generarán quizás en 6 meses, en 1 año o en 2, cuando mucho. Eso quiere decir que todos los eventos que se tienen que acomodar para que se den todas las condiciones para que se inicien los 7 años de tribulación, cada vez sucederán más rápidos. Es decir, los eventos que deben de suceder para que esto se cumpla, sucederán muy rápidamente. Eso es lo que significa acordar los tiempos. Recordemos que a lo largo de este tiempo de pandemia a nivel mundial, mucha gente se ha enfriado, mucha gente se ha alejado del amor de Dios, porque dice Dios no puede existir, porque la maldad se ha multiplicado, tal como lo indica la Biblia. Que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará tremendamente. Entonces, para concluir, en Mateo 24, Jesús hace mención de que hay por lo menos 3 eventos que él estaba vaticinando. La destrucción del templo, la cual sucede en el 70 después de Cristo, todo este tiempo de acá y este último tiempo donde se volverá a predicar el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino fue predicado a los judíos y se predicó en los inicios de Hechos de los Apóstoles, antes que aparezca Pablo con su Evangelio de la Gracia. Pablo es enfático en Romanos 2:16 en indicar que todo ser humano que viva en este espacio de tiempo, es decir, de la cruz hasta nuestros días y hasta que Dios decida que este tiempo llegó a su fin, todos los que vivimos en este espacio seremos juzgados de acuerdo a este Evangelio. Aquellos que hayan rechazado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador
serán condenados. No por Dios, sino que es tu decisión. Dios te presenta las evidencias, como siempre lo he dicho, pero jamás toma el veredicto por ti. Él siempre te deja el veredicto a ti. Bueno, muchachos, muchas gracias por haberme escuchado. Aquí las evidencias, como siempre digo, a ti te toca el veredicto. Nos vemos en la próxima. Bye bye.